Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren y nos acompañen. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, les da la más cordial bienvenida a nuestro acto conmemorativo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. El día de hoy vamos a tener tres conversatorios sobre la prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas en Asia y en África. Primeramente, vamos a tener un panel en donde se van a abordar la prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas en el este de Asia. Posteriormente tendremos una conferencia magistral de este mismo tema, aterrizado a África, y cerramos con el panel número 2, que es la prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas en el sudeste de Asia. Quiero mencionar que esta es una actividad muy especial del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, no solamente porque es nuestra actividad cierre del 2024 en cuanto a extensión y divulgación se refiere, sino porque todos los panelistas son integrantes del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. La mayoría de ellos están arrancando sus carreras ya a un nivel profesional. Entonces, pues les deseamos mucho éxito a todos. Y también quiero hacer mención que nos acompaña con el fin de inaugurar este acto la doctora Fiorella Mancini, que es la secretaria académica de la Coordinación de Humanidades, a quien le doy el uso de la palabra y le pido que por favor lleve a cabo la declaratoria inaugural. Bueno, muy bien, muchas gracias, Vania. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todas, a todos, a todes, quienes nos acompañan esta mañana, esta tarde o esta noche, dependiendo de dónde estén. En el caso de Alicia ya es mediodía por allá en Buenos Aires, así que, bueno, la saludo a la distancia también a la doctora Alicia Girón y saludo, por supuesto, también a Vania de la Vega, secretaria académica del PUEA. Pues me es muy grato compartir esta sesión para inaugurar esta serie de conversatorios sobre la prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas en Asia y África, la cual estoy segura que no solo va a resultar enriquecedora y estimulante, no solamente por el tema, sino también por lo mismo que decía Vania recién, que son colegas de nuestro programa universitario, pero también porque de más está decir que es un tema profundamente necesario en estos tiempos que vivimos. Así que desafortunadamente la violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo parte de la cotidianeidad de un gran porcentaje de población mundial en cualquier parte del mundo, ¿no? Estaba leyendo justo ayer estos días que según la propia OMS, un tercio de las mujeres del mundo sufren violencia al menos una vez al día. Y estas distintas formas de agresión que han permeado las formas también de vivir en todo el mundo, creo que es un aspecto que por desgracia podemos coincidir culturas occidentales, orientales y también de distintas partes. Y por eso es que expreso sobre todo nuestro reconocimiento al Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Lo hago también en nombre del Coordinador de Humanidades, del doctor Miguel Armando López Leiva. Hablar de prevención de violencias en nuestra universidad es también hablar del agenciamiento de los cuerpos, de combatir impunidades históricas, de procurar mayor justicia social y de entender esos micro y esos macro mecanismos generadores de violencia como un problema estructural de todas las sociedades contemporáneas. Hace unos días, durante una ceremonia celebrada en la universidad para entregar un premio, entregamos un premio UNESCO UNAM Torres Bodet, se lo entregamos a una organización civil que trata de combatir la mutilación femenina genital, la mutilación genital femenina. Y le entregamos un premio a esa organización y esa organización se llama Salima. Salima en árabe quiere decir completa, sana en cuerpo y mente, ilesa, intacta, original. Ojalá todas en el mundo pudiésemos ejercer ese derecho de hacer esa palabra nuestra, de aprender y aprender su significado en nuestras vidas privadas y públicas. De eso también se trata esta serie de conversatorios, de aprender sobre las maneras en las que podemos exigir el cumplimiento de un derecho humano fundamental, que es el de vivir una vida libre de violencia de género.
Así que bueno, durante el día, como ya dijo Vania, escucharemos hablar sobre todos estos temas, tendremos un panorama muy completo sobre lo que nos da razón de estar aquí el día de hoy. Además, efectivamente, como bien decía Vania también, en el marco del 25N y de las más de 140 actividades que se vienen llevando en nuestra universidad a raíz de la conmemoración de este 25N. Así que yo les reitero mi agradecimiento por la iniciativa generada por el PUEA, por la invitación y por el tener el honor de acompañarlas y acompañarlos el día de hoy. Así que sin más y con su permiso doy por inaugurada esta serie de conversatorios Prevención de la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas en Asia y África, siendo las 9:43 de la mañana de este jueves 5 de diciembre de 2024 en la Ciudad de México. Muchas gracias, doctora Fiorella Mancini, secretaria académica de la Coordinación de Humanidades. Y con esto damos por terminado el acto inaugural de esta jornada. Les pedimos que sigan conectados, por favor. Vamos a dar paso al panel número 1, que es la prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas en el este de Asia. Entonces hacemos una pausa, nada más de unos minutos, muy, muy breve, y continuamos. Continuamos con esta serie de conversatorios en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Iniciamos con el panel número 1, Prevención de la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas en el este de Asia. La moderadora para este primer panel es Andrea Reyes, que es la secretaria técnica del Comité Editorial del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Andrea, bienvenida, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Vania. Hola, buenos días a todos los que nos acompañan en Facebook por la transmisión en vivo y en Zoom. Bueno, como ya dijo Vania, este evento forma parte de pues todas las actividades que se están organizando al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México para la prevención de la violencia y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, esto es parte de una serie de conversatorios que se llama Prevención de la Violencia hacia las Mujeres y los Niños en el Este de Asia, de las niñas y los niños en Asia y África. Y el panel 1 está enfocado específicamente en el Este de Asia. En este panel nos van a acompañar Michelle Volantín, Daniela Reyes y Rodrigo. Entonces, voy a empezar por presentar a Michelle. Michelle Volantín es egresada de la carrera de Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de la UNAM. Se encuentra trabajando en su proyecto de tesis Geopolítica China, la nueva ruta de la seda como parte de la estrategia de dominación de espectro completo. Ella pues realizó el diplomado en estudios sobre Asia que imparte este mismo programa y sus líneas de interés principalmente son geografía social, geopolítica y la cartografía, pero enfocada en fenómenos sociales. Ahora trabaja y colabora en el PUEA como parte de la Secretaría Técnica y ella está apoyando en todas las actividades de educación continua y también en el manejo de las plataformas digitales como esta por la que se está haciendo este evento y está encargada de actualizar y nutrir la biblioteca Lotarnaut de este mismo programa. Entonces, bueno, ella nos va a hablar de la visibilización de la violencia hacia la mujer dentro de la industria cultural coreana. Y bueno, sin más, le doy la palabra, le recuerdo que tiene 5 minutos para que tengamos tiempo de preguntas y respuestas. Adelante, Michi. Muy buenos días a todas y todos los que nos siguen mediante Zoom. ¿No me escucho? Buenos días a todas y todos que nos siguen mediante Zoom y mediante Facebook. Quiero antes que nada agradecer al PUEA por brindarnos este espacio para poder tratar este tipo de temas y muchas gracias, Andrea, por la presentación. Bueno, el propósito principal de la elección de este tema para este conversatorio
es visibilizar las diversas formas de violencia que enfrentan las mujeres coreanas, específicamente dentro de la industria cultural, ya que es un fenómeno que abarca diferentes manifestaciones de violencia, y pues esto lo voy a hacer a través de un análisis crítico y de los periodos históricos, de cómo ha ido cambiando el papel de la mujer dentro de esta nación, y dándoles a conocer los factores estructurales y socioculturales que han contribuido a la perpetuación de este tipo de violencias, porque no podemos hablar solo de una. Mm, Y también pues darles a conocer las iniciativas y acciones que se están llevando desde distintas trincheras dentro de la industria y también fuera de la industria, pues para erradicar esta violencia contra las mujeres y hacia las nuevas generaciones. Y uno de los objetivos principales es invitar a los asistentes, a todos los que nos están siguiendo, a una reflexión profunda sobre el mensaje que esta industria produce y reproduce, y entender por qué están bajo esa dinámica, y cuestionando todo lo que se oculta detrás de la imagen idealizada y estereotipada que proyectan pues todos estos productos culturales que vienen de Corea del Sur, tales como música, telenovelas, películas, etcétera, porque pues como bien saben, actualmente la industria cultural coreana está viviendo su boom aproximadamente desde la década pasada, pero ahora con el fácil acceso a Internet y la rapidez con la que podemos conectarnos con situaciones y cosas que están sucediendo al otro lado del mundo, pues creo que también es importante reflexionar lo que estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo y para quién se está dirigiendo todo eso, y pues no solo ver, por así decirlo, lo agradable que muestra toda esta industria, sino pues también abrir un espacio de reflexión para, para pues tener ahora sí que un consumo eh, reflexivo, y pues entender cómo están estas dinámicas afectando, o en todo caso, que vamos a tratar más adelante, beneficiando pues el camino de las mujeres hacia una sociedad con una verdadera equidad de género, y pues sobre todo en un país tan desarrollado que pues nosotros diríamos deberían tener eh, pues mejores prácticas respecto hacia la mujer. Sin embargo, pues podemos notar que todavía les falta un poco. Y pues eso sería como la presentación del tema. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, el conversatorio está hecho para que cada uno presente su tema, 5 minutos, y después tengamos una sesión detonadora de preguntas y respuestas. La siguiente en presentar su tema va a ser Daniela Reyes, la voy a presentar brevemente. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM, y actualmente se desarrolla laboralmente en el PUA como parte de la Secretaría Académica, es encargada del área de planeación, y bueno, ella es miembro también de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, México. Sus líneas de investigación principalmente retoman los temas de identidades étnicas y socioculturales, espacios políticos y simbólicos, específicamente en China. Entre sus publicaciones está Carta a la escritora Fan Fan, en Cariños y Recuerdos de una pandemia. Está una aportación colectiva que se titula Apoyo emocional en espacios académicos, el mandato de género en las profesoras universitarias. Y bueno, ella también ha sido profesora adjunta para las materias de Asia y el Pacífico y Construcción Histórica de México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha participado también como ponente en el primer Congreso Internacional de Estudiantes de Posgrado en Estudios de Asia y África, en el Colegio de México, en la Fiesta de las Humanidades y en el Congreso de Alada. Daniela Reyes nos va a presentar su tema, Literatura Contemporánea China escrita por mujeres, reflexiones sobre las violencias de género. Adelante, Dani. Hola, buenos días a todas y a todos los que están siguiendo esta actividad.
Pues en principio me gustaría agradecer al PUEA por la apertura de estos espacios de diálogo y que en el marco de estas reflexiones del 25N me parece significativo poder construir redes sociales y epistémicas que posibiliten cuestionarnos en nuestra calidad de mujeres, qué o quiénes nos están violentando y cómo se van construyendo o materializando estas violencias, para entonces poder dialogar un poquito en torno a estos ejes de prevención y organización individual o comunitaria femenina. En este caso, son estas redes de compañeras y compañeros con los que tengo el placer de compartir esta jornada, de quienes he recuperado pláticas de lo cotidiano y de intereses académicos afines, elementos que me posibilitaron pensar la literatura como un lugar que reflexiona sobre cuerpos invisibilizados y que nos permite un entendimiento mutuo de experiencias, inquietudes o luchas compartidas. Y, y antes de entrar como al objetivo de este tema, me gustaría agradecer el acompañamiento de la maestra Alejandra Tapia por la escucha y guía para aterrizar estas ideas desde lo literario y ir desmenuzando los elementos culturales que suman al entendimiento de las violencias desde la literatura. Y bueno, en este diálogo lo que yo busco es presentar un esbozo de las realidades percibidas en obras literarias, principalmente en novelas, escritas por mujeres chinas contemporáneas desde espacios urbanos. Es bien importante que nos quedemos con esta idea, que estoy hablando de mujeres que viven en las grandes ciudades y no de mujeres que tienen experiencias totalmente distintas en espacios urbanos. Y bueno, vamos a entender lo contemporáneo a partir de la década de los 80, debido a dos elementos importantes. Primero, que hay una aparición de nueva literatura en el que las mujeres se insertan como escritoras. Y dos, que los roles femeninos en los textos se convierten en puntos focales a través del nombramiento o la ausencia de estos. Esto quiere decir que las mujeres empiezan a representar y a presentarse como voces introspectivas, centradas en lo cotidiano, en lo emocional o lo particular. Asimismo, estoy considerando a la literatura como un modo particular de expresar ideas, ideologías y relaciones de poder-producción. Aunque es una narrativa desde puntos de vista de las autoras y entendemos que va con una intención específica y hacia un público determinado, no deja de ser una actividad que recupera experiencias y elementos colectivos. Y entonces esto nos permite construir una estética y un proceso cognitivo de las otredades que se van describiendo en ella, en específico las mujeres. Y como lectores, estas narrativas nos permiten situarnos en dinámicas transversales en el que las identidades femeninas nos van acercando y nos van poniendo en lugares de la cotidianidad desde las mujeres chinas. Y entonces hace que desde este lado de donde estamos nosotras como mexicanas podamos encontrar puntos y puentes de conexión. Y si bien esta reflexión no pretende ser un análisis literario profundo, ya que no va a abordar cuestiones estéticas ni diversos aspectos que conforman al corpus literario, sí se busca como ir identificando estos vínculos desde los que se enuncian las mujeres o los temas de interés de las escritoras chinas, y que entonces es ir buscando como un énfasis en el diálogo sociocultural que nos permita acercarnos a propuestas de entendimiento mutuo. Y un poco voy a ir centrando mi diálogo en la propuesta teórica epistémica de Teorías de las Voces de Karina Vidaseca, en el que nos permite situar a las otredades subalternas como, como escritoras y como agencias de sus propias narrativas. Y esto por una cuestión, y es que nos permite identificar memorias, sufrimientos y violencias que trastocan a las mujeres del sur, que podemos debatir si China es sur global o no es sur global, pero me gusta la idea que retoma Vidaseca porque nos plantea perspectivas androcéntricas y etnografías de cómo los feminismos van cuestionando retóricas desde Occidente y van construyendo sus propios discursos de lo femenino. Y creo que eso es lo que han hecho las mujeres chinas actualmente para irse renombrando y visibilizando sus violencias desde la literatura. Y es una literatura que además va atravesada por cuestiones culturales como el confucianismo, taoísmo y en menor medida el budismo. Y por otro lado, también se busca conversar sobre cómo esta literatura otorga agencia y, y nos va dando esbozos de una subalteridad de la identidad femenina
al ir explorando identidades bajo órdenes de mercado y órdenes patriarcales que han delimitado al Estado chino contemporáneo y que por tanto el rol de la mujer y lo femenino va cuestionando las normas y las violencias en las que se materializa el sexo desde el confucianismo. Y, y en este proceso, además identifico que hay una violencia simbólica, discursiva y corpórea que ha obligado a las mujeres a masculinizarse en su papel como autoras o protagonistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Bueno, algunas preguntas van surgiendo, pero esperemos a la ronda de preguntas. Voy a dar paso a el último participante de esta mesa. Él es Rodrigo Hernández, es egresado de la carrera de Relaciones Internacionales también. Se encuentra en proceso de titulación con la tesis que se titula Modernidad capitalista, colapso bioclimático y contrapropuesta. El caso de la modernidad arcaica de Japón. Entre 2022 y 2024 fue profesor adjunto de las materias Asia y el Pacífico, Medio Ambiente, Relaciones Actuales México-Asia-Pacífico, Política Internacional Contemporánea y Violencia contra las Mujeres, Genealogía, Actualidad y Resistencia. En 2021 también fue becario del Programa de Movilidad Internacional Estudiantil y realizó una estancia semestral en la Universidad del Espíritu Santo en Kaslik, en el Líbano. Sus temas de interés son la transmodernidad, el colapso bioclimático y las alternativas al proyecto civilizatorio hegemónico. En 2024 también participó en el Global Next Leaders Forum, realizado en Japón, en Tokio, y su tema central con el que estuvo participando en este evento fue control de la información y derechos humanos. Él ahora también es colaborador del PUE, es parte de la Secretaría Académica, y ahí está como apoyo a toda el área de investigación. Entonces, Rodrigo, te doy la palabra y te recuerdo que son 5 minutos inicialmente. Sí, muchas gracias, Andrea. Buenos días a todas, a todos. También, igual que mis compañeras, pues me gustaría iniciar agradeciendo al PUEA por abrir este tipo de espacios de reflexión y también agradecer a la doctora Ismene Bras por el acompañamiento que tuvo conmigo con respecto al tema que platicaré el día de hoy. El día de hoy me gustaría platicar o repensar a Fukushima, a la triple tragedia del 11 de marzo del 2011 de Fukushima, como un evento de violencia más allá de un evento, digamos, o de un fenómeno meteorológico que sucedió, ¿no? Entonces, para dar un poco de contexto, me gustaría platicar, pues, qué pasó el 11 de marzo en Fukushima, ¿no? El 11 de marzo de 2011, a las 2:46 de la tarde, en el noreste de Japón, se produjo un terremoto que sacudió a la región de Tohoku como nunca antes en la historia del país. De hecho, este terremoto se considera el terremoto más fuerte que ha habido Japón hasta el día de hoy, ¿no? Este terremoto, a su vez, originó un tsunami que tuvo olas de hasta 10 metros de altura y que golpeó fuertemente a diversas prefecturas en esta región de Tohoku. Dentro de estas prefecturas se encuentra, por ejemplo, Fukushima, Miyagi e Iwate. Y bueno, a raíz de ambos eventos, en la central nuclear que proporcionaba energía eléctrica a diversas partes del país, la central nuclear Fukushima Daiichi, quedó sin suministro eléctrico. Y como queda sin suministro eléctrico, no hay procesos de refrigeración que puedan seguir enfriando los reactores mientras se lleva a cabo los procesos a través de los cuales se extrae la energía. Esto llevó a una serie de incidentes en la central nuclear que se extendieron por 3 días, a partir del 11 y perdón, por 4 días hasta el 15, y estos fueron considerados de nivel 7, lo cual es pues bastante alto, y los incidentes básicamente consistieron en que 3 núcleos de los reactores pues se fundieron, y eso dio paso a explosiones de hidrógeno y liberación de radiación desde la central pues hacia los alrededores, ¿no? De acuerdo con los registros del gobierno japonés, solamente se tiene registro de una muerte por radiación. Sin embargo, en todo este evento se considera que murieron alrededor de 16,000 personas y otras 140,000 se quedaron sin hogar, tuvieron que ser desplazadas o fueron desplazadas forzosamente, ¿no? Eh, en una primera instancia se consideró que el desplazamiento tenía que realizarse alrededor de 20 kilómetros a la redonda de la central nuclear. Sin embargo, estos desplazamientos parecía en algunas otras regiones que eran aparentemente aleatorios, dependiendo de cómo más bien el aire movía, ¿no? El material nuclear que fue liberado a la atmósfera
porque había regiones que estaban a 40 kilómetros de la central de Fukushima Daiichi y también fueron evacuadas, ¿no? Si bien este no es el primer caso de incidentes nucleares, es importante mencionar que en otros territorios en los que ha habido estos eventos, pues las nucleares han sido removidas, ¿no? Como en el caso de, bueno, en territorios como Alemania, como Italia, como Lituania, hay mucha oposición al respecto por parte del gobierno, ¿no? Sin embargo, la energía nuclear existe o se sirve de un mito en el que se plantea a esta energía como limpia, ¿no? Como libre de fósiles, como la energía que permitiría una transición hacia otras formas de energización. Sin embargo, esto no es cierto, ¿no? Necesita fósiles para funcionar, necesita energía para funcionar también, y bueno, cuando sucede un incidente, es un incidente pues bastante grande, ¿no? En el caso de Japón, por ejemplo, a pesar de que este fenómeno sucedió hace pues ya 13 años, Japón no se ha liberado de estas centrales y hace apenas un par de meses, en octubre, se reactivaron centrales nucleares en la región de Tohoku también, ¿no? Sin importar pues el potencial que tiene, ¿no? De terminar con la vida en la región. Entonces, esto abre pues diversas preguntas que me gustaría abordar desde la noción del colapso, ¿no? Esta noción de colapso hace referencia a que el sostenimiento de la dinámica de producción acelerada del capitalismo nos está llevando al deterioro o a la destrucción de las condiciones de vida en el planeta Tierra, ¿no? Y el capitalismo, para sostenerse, precisa, ¿no? De relaciones de poder, de relaciones violentas para sostenerse como tal. En este sentido, en el caso particular de Fukushima, entendiéndolo como un fenómeno capitalogénico, planteamos, ¿no? O cuestionamos, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de tener una central nuclear en Japón, cerca del mar o a la orilla prácticamente del mar, cuando pues, en otros países no se hace de esta manera? Y la intención de esta conversación o de este tema es reconocer cómo las afectaciones de Fukushima afectaron de manera distinta a hombres y a mujeres durante el proceso, ¿no? Pero para no comerme el tiempo, por ahora todo aquí. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, a partir de ahora que ya nos han presentado, nos han dado un esbozo o introducción de su tema, vamos a realizar algunas preguntas. Cada uno va a tener 2 minutos para participar y así nos vamos a ir turnando, ¿vale? Entonces, bueno, creo que todos somos, todas, todos, todes, aquí somos conscientes de que las violencias, porque no es una, son varios tipos de violencia, las violencias de género, pues toman distintas formas, se representan de formas diferentes, de acuerdo, ¿no? También con un contexto cultural, social, geográfico, político, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la violencia que llegan a padecer o que de las que son víctimas algunas mujeres, pues no es la misma aquí que en nuestro país vecino, por ejemplo, o en nuestros vecinos del sur. A partir de estas regiones geográficas específicas que ustedes están abordando, ¿cómo fue que identificaron o reflexionaron la violencia de género hacia las mujeres desde sus temas de estudio, ¿no? ¿Cómo lograron congeniar sus áreas de interés con estas áreas geográficas? Le daría la palabra en el orden de participación. Primero, Michelle, por favor. Muchas gracias, Andrea. Bueno, respondiendo a la pregunta que haces, podemos partir de la idea de que la imagen de la mujer coreana en la actualidad se ha modelado a partir de ciertas características asignadas arbitrariamente, tales como la sumisión y la subordinación ante un sistema patriarcal históricamente arraigado. Este sistema patriarcal lo conocemos como el neoconfucianismo. Bueno, hay que delimitar que en Corea existen tres grandes religiones, que sería el neoconfucianismo, el cristianismo y el chamanismo. Sin embargo, el cristianismo, el neoconfucianismo es la ideología que más ha permeado. También es muy importante considerar que el neoconfucianismo ha facilitado también la implementación del sistema capitalista, que pues tiene sus bases en el patriarcado. ¿Por qué empiezo con esto del sistema capitalista?
porque pues para entender la industria cultural coreana tenemos que partir de que pues lo único que implica es la producción y reproducción de capital, considerando que la industria cultural coreana en 2023 representó un 1% del Producto Interno Bruto del país. ¿Qué entendemos por industria cultural? Pues son todas estas imágenes y la identidad que se transmite a través de elementos pues culturales de la imagen del país. Es un elemento difusor de la imagen de la Corea contemporánea. Sin embargo, esa imagen que proyecta internacionalmente no corresponde a lo que sucede en el interior. Por lo que es evidente que toda esta industria tiene como base una violencia estructural. Como violencia estructural entendemos las estructuras y medios de coerción que son utilizados por la clase dominante o un grupo dominante, que en este caso sería el patriarcado, para determinar la subordinación de otros, favoreciéndolos pues sistemáticamente. Por lo que vemos, muchas diferencias, esto lo vamos a abordar un poco más adelante, pero muchas diferencias en el salario, en las oportunidades que tienen las mujeres para crecer. Poniendo como base esta violencia estructural, a su vez viene sentando lo que identificamos como violencia simbólica, que esta violencia se expresa a través de costumbres, símbolos e ideologías, lenguajes, valores y mensajes que se transmiten pues del grupo dominante al grupo subordinado. Estas violencias son claramente identificadas porque a su vez conllevan hacia la violencia de género, que es lo que se está intentando visibilizar en este conversatorio. Eh, Partiendo de la violencia de género, podemos identificar que las violencias a las que las mujeres están sujetas dentro de la industria cultural y en general dentro del imaginario de lo que es ser una mujer coreana, eh, son violencia económica, violencia psicológica y hasta podemos llegar a hablar de la violencia física. Retomando lo que les comentaba de las oportunidades de trabajo y de crecimiento para las mujeres coreanas, ahí podemos ver reflejada la violencia económica con el llamado techo de cristal, que se refiere a las barreras que impiden a las mujeres acceder a puestos de alta dirección o responsabilidades más amplias en el ámbito laboral, a diferencia que con los hombres. Para 2023, la brecha de género en Corea del Sur era del 68% y dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, son 155 países, Corea del Sur se ubica en el puesto 105 para el año 2023. Es importante mencionar que en el año 22 se encontraban en el puesto 99. Entonces, ¿por qué está sucediendo un retroceso? Eso lo vamos a analizar más adelante. Sin embargo, pues es importante empezar por ahí, ¿no? Respecto más específicamente a la industria cultural coreana, la violencia económica que se ve expresada a través de los llamados contratos esclavos. Si bien es importante mencionar que también a los varones que están inmersos dentro de esta industria, la mujer, ser mujer dentro de esta industria te da aún más vulnerabilidad. No es que los varones tampoco sufran este tipo de violencias económicas, sin embargo, las mujeres están aún más propensas. Retomando la idea, con los llamados contratos esclavos, que son contratos a largo plazo, y donde las empresas tienen el control total del tiempo y del dinero que producen estos chicos. Y cuando los contratan las empresas, ellos les brindan todo, educación, preparación, etcétera. Pero ya cuando ellos logran debutar, tienen que remunerar económicamente el 100% de todos esos gastos a la empresa
y muchas veces no se puede, por lo que estos contratos representan una merma de sus derechos humanos y existe abuso del poder por parte de la compañía. A la vez, esta presión en la economía les genera violencia psicológica, que es la presión de mantener una imagen pública y la búsqueda de la perfección que las ha llevado principalmente a las mujeres a tener desórdenes alimenticios, tratando de alcanzar estos estándares de belleza inalcanzables y pues ha llegado al punto de transgredir en los cuerpos de las mujeres y en su integridad física y mental, limitándolas a solo ser un producto de consumo. Y pues esto sería como que todas las violencias que logré identificar y reflexionar dentro del tema. Ok, bueno, muchas gracias, Micha. Le voy a dar la palabra igual a Dani en orden de participación, por favor. La misma pregunta. Sí, gracias, Andy. Bueno, empiezo porque pues China es un tema que me interesa y del que he estado atenta para seguir qué es lo que está pasando en China. Y en la literatura mi acercamiento fue a partir de una visita que tuvo la escritora Fan Fan hace algunos años aquí a México y que en esa exposición nos presentó un par de sus obras y, y me sonó mucho cómo ella estaba representando a las mujeres. Y estas mujeres regularmente son mujeres que siempre están en el discurso y en la narrativa, pero que pocas veces son nombradas o tienen un nombre, ¿no? Siempre están como a la par de su otro masculino. Y a pesar de ello, las mujeres son las autoras principales que rigen esa historia sin que sean nombradas. Y entonces eso me lleva a ir reflexionando cómo la literatura o las narrativas literarias se presentan como un espacio que reflexiona sobre los cuerpos y que en el caso de las mujeres nos sirven como lugares de enunciación y de irnos apropiando de bueno, de irnos apropiando de nuestras reflexiones en torno a los espacios y las realidades sociales, culturales y políticas. Y que si bien la literatura solamente es una interpretación de una parte de la realidad y desde las vivencias de quien lo está escribiendo, creo que no deja de ser un espacio que cuestiona roles tradicionales y concepciones históricas y culturales del género. Además, me parece súper importante contextualizar estas producciones literarias, ya que, por ejemplo, en los textos clásicos chinos las mujeres son poco representadas y cuando lo son siempre están definidas a partir del papel que desempeñan como hijas, esposas o madres. Y entonces el lugar de la mujer eh, no está, el lugar de la mujer está más, o pareciera estar desde el confucianismo, determinado por un mandato divino, por una convicción confuciana de este orden y armonía de los valores supremos, los cuales parecen siempre mantenerse en un respeto de jerarquías. Y entonces las fuerzas masculinas y femeninas que se presentan en el confucianismo, que abordaremos más adelante, parecen siempre estar como en una complementariedad, pero no en una igualdad. Por eso es que yo me centro en una literatura contemporánea, porque es a partir de esta en donde empieza a haber una apropiación femenina de la literatura y en el que se va justificando o se va redefiniendo cuál es este rol de las diversas voces y me parece importante esta literatura contemporánea porque es disruptiva en términos de cómo se estaba escribiendo anteriormente los textos chinos o la literatura china por hombres que buscaban más lo comunitario, lo social, y las mujeres se vuelven disruptivas porque empiezan a hablar desde la individualidad y van recuperando sus experiencias físicas y emocionales para, para hablar de sí mismas. Y, y creo que también pongo en la mesa que la literatura no es homogénea, ya que va a abordar una variedad de temáticas y si comparten un sello distintivo que es de individualidad, eso no quiere decir que siempre van a estar enfrentándose a las mismas condiciones o a las mismas violencias. También es una literatura que nos habla de un yo minúsculo frente a un yo mayúsculo del pasado. Esto quiere decir que estamos hablando de vivencias más de lo cotidiano o más de lo actual,
frente a vivencias comunitarias que traigan a colación las memorias históricas o las memorias colectivas que hacen o que están dentro de los discursos nacionales. Y esto implica entonces una transformación de la perspectiva narrativa, en tanto que ya hablamos de una individualidad, ya hablamos de una literatura escrita por mujeres y hablamos de cómo se van compartiendo estas experiencias individuales para irse identificando entre propias escritoras. Y bueno, en el corpus literario que he revisado hasta el momento, que es un corpus corto, en principio por el acceso que se puede tener a estas novelas, también por la cuestión del idioma, por la cuestión de las traducciones y demás, creo que es significativo eh, mencionar que de este corpus que he revisado, ah, hay un contexto específico en el que las mujeres no solamente son autoras, sino que son protagonistas. Y en su papel de protagonistas van apareciendo como figuras que si antes las describían sin emociones o las describían como la madre de, la hija de, la esposa de, ahora empiezan a ser figuras que tienen emociones, figuras que son adaptables a las relaciones con otras masculinidades y feminidades, pero también que se van representando a partir de una identidad política y cultural con género, porque anteriormente, y justo con la revolución cultural, parecía que la cuestión de los sexos era una cuestión difícil de abordar y por tanto las narrativas de esas mujeres que se presentaban en textos de la Revolución Cultural parecían más de heroínas o más como mujeres poderosas formadas bajo modelos de clase y revolución. Nuestras autoras de lo contemporáneo van reivindicando ese orden social y esos modos de opresión que se les da al sexo. Y, y bueno, en una lectura personal, considero que las escritoras chinas, aunque no se definen explícitamente como subalternas o con una revalorización del género, sí hacen una labor que visibiliza y dialoga sobre todas aquellas voces presentes en narrativas sociales de la China moderna y urbana que han sido tocadas por distintas violencias. Y por estas voces narrativas no solamente hablan de ellas como mujeres o de otras mujeres cercanas a ellas, sino que también van recuperando grupos marginados o grupos excluidos como son niños, infancias, ancianos, personas con algún tipo de discapacidad, que muchas veces han sido invisibilizadas dentro de las dinámicas sociales y políticas del Estado chino. Y, y creo que también se hace importante el papel de estas escritoras porque van identificando, sin así decirlo, voces hegemónicas y contrahegemónicas que va dando intensidad o autenticidad a estas voces en los discursos y que por lo tanto les da el papel para poder redefinir, cuestionar o plantear nuevas formas en el que los roles confucianos han marcado a las mujeres y a lo femenino. Y, y bueno, ya para ir cerrando, de las novelas de escritoras como Fan Fan o Shantie, que son las que más he revisado, creo que nos hablan de violencias explícitas al poner a las mujeres a partir de cuerpos que no tienen nombre, de cuerpos que han sido masculinizados, que han sido abusados física, emocional o sexualmente, cuerpos que han sido obligados al matrimonio y a la maternidad, pero que además de todo eso, tienen que ser cuerpos que atiendan a los cuidados de la familia y a la comunidad. Gracias. Muchas gracias, Dani. Pues sí, sin duda también esto abona un poco a la visibilización, ¿no? Es como si fuera quizá una especie hasta de denuncia por este medio, ¿no? Entonces, bueno, le daría la palabra a Rodrigo, por favor. Sí, gracias, Andrea. Bueno, para el caso de la violencia, me serví de la teoría de violencia de Gadlung. Gadlung reconoce tres tipos de violencia: la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Si tratamos de imbricar, ¿no?, estos tres tipos de violencia con la noción de colapso, podemos ver que a raíz del fenómeno de Fukushima, o podemos vislumbrar dos tipos de colapsos, ¿no? Un colapso social y un colapso de los cuerpos.
En el caso de la población en general, el colapso corporal no fue tan grave con otros incidentes nucleares. Al parecer, quienes más sufrieron problemas de salud, ¿no? Fueron personas mayores de 60 años que la radiación les afectó y que empezaron a desarrollar problemas en la tiroides. En muchos casos no fue cáncer y en otros sí fue cáncer, ¿no? Pero en el caso particular de la sociabilidad, me parece que es mucho más notorio la manera en la que la violencia contra las mujeres digamos, se lleva a cabo o se sigue llevando a cabo hasta hoy, 13 años después, ¿no? En primer lugar, ¿no? El incidente de Fukushima, pues dio lugar a la migración forzada de, pues, cerca de 140.000 personas en la prefectura, ¿no? O en toda la región de Tohoku. Entonces, si consideramos el etos de la modernidad capitalista japonés, esta migración forzada implicó dificultades bastante diferentes, tanto para hombres como para mujeres. En el caso de los hombres, pues era básicamente encontrar un trabajo nuevo y regresando a este etos japonés moderno, para los hombres era bastante sencillo encontrar trabajo en otras profesiones, en otros lugares, ¿no? No era necesario tener que reiniciar una carrera profesional o algo, era como, bueno, tengo una familia, necesito trabajo, gracias, ¿no? Y si fueran hombres solteros, pues tampoco había gran problema, ¿no? Solamente era relocalizar su vida en otro punto del archipiélago y se lograba. En el caso particular de las mujeres, eso no sucedió así, ¿no? Para que una mujer pudiera salir de Fukushima con cierta facilidad, en primer lugar tenía que estar casada, ¿no? Y de preferencia con hijos para que se le diera preferencia. Si era madre soltera, esa movilidad no era tan sencilla. Y además, o si era soltera y no tenía hijos, pues no tenía también ninguna preferencia, ¿no? Una vez que tenían la posibilidad las mujeres de desplazarse, en realidad era bastante complicado que encontraran nuevos trabajos, ¿no? Porque el mercado laboral no está tan abierto a las mujeres como lo está en el caso de los hombres, ¿no? Sí había un expediente, más que expediente, una revisión mucho más intensiva de cuál era la experiencia laboral de esa mujer y por qué quería encontrar otro trabajo, a pesar de que la noción pudiera parecernos obvia, ¿no? Em, y además de esto, los trabajos que se llegaban a ofrecer, pues eran trabajos bastante precarizados, que en muchas de las ocasiones, pues no eran suficientes para mudar, ¿no? Para mover la vida de una localidad a otra. Sin embargo, pues tenían que hacerlo, tenían que aceptarlos porque era lo que se encontraba disponible. Pero además de esto, en el caso particular de las mujeres, hubo mucho criticismo hacia ellas por considerarlas como mujeres radioactivas, como mujeres pues contaminadas de alguna manera, algo similar a lo que ya había sucedido posterior a la Segunda Guerra Mundial con las sobrevivientes de la explosión del armamento atómico. Y en el caso de Fukushima, pues muchas veces no se les permitía insertarse o incluirse, ya no pensemos en un trabajo, sino en nuevos círculos sociales, en nuevas localidades, por el caso de haber sido contaminadas, ¿no? Lo pongo entre comillas, por la radiación que si vamos a estudios por ejemplo, médicos al respecto, se ha encontrado que la radiación que los cuerpos en general, no solo de las mujeres, que los cuerpos en general absorbieron fue mínima, ¿no? O fue nula. Por eso es que no hubo tantos casos de cáncer como en otros incidentes nucleares, ¿no? Sin embargo, la noción o la predisposición de la población a reconocer a estas mujeres como contaminadas, como enfermas, como incluso una noción, digamos, contraria a la imagen de pureza, ¿no? Que se supone que deben tener en el etos japonés, pues fue lo que hizo que o sea, se les alejara, ¿no? Se les apartara de la sociabilidad en otros territorios que no fueran Fukushima. Además, a las mujeres se les tildó constantemente de estar locas posterior al incidente, porque eran ellas las que en este papel que tienen de madres en la cultura o en la lógica de japonesa, eran ellas quienes se preocupaban por cuidar a los niños y preguntar, ¿no? Bueno, es que, ¿cómo me estás asegurando que mis hijos o que mi familia no va a tener problemas por la radiación, ¿no? Y la respuesta de muchos pues personas, ¿no? En cargos de poder era decirles que tenían una cabeza radioactiva o algo así, ¿no? Para hacer referencia a que estaban exagerando, cuando en realidad eran consignas bastante válidas, ¿no? Si hubiera un incidente, imaginemos, ¿no? Que no suceda así, pero imaginemos que sucediera algo con Laguna Verde, yo creo que todas estaríamos también preocupados por qué sucedería con nuestros cuerpos, qué sucedería con nuestras familias. Sin embargo, en el caso japonés, se les reconoció como
pues locas, ¿no? Y eso, estos 4 o 5 aspectos me parece que permiten ver de manera muy superficial a lo mejor, pero que nos permiten acercarnos a cómo la violencia se llevó a cabo en contra de las mujeres a partir de este incidente. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Es muy interesante las tres respuestas, ¿no? Como les decía hace rato, pues las violencias responden a aspectos diferentes, ¿no? Históricos, sociales, culturales, políticos. Desde estos aspectos históricos y culturales particulares que se presentan en esta región del este de Asia, y que influyen en la perpetuación de las violencias de las que nos han estado hablando, ¿cómo podríamos utilizar estos mismos elementos históricos y culturales para en vez de reproducir las violencias, fomentar su prevención, atenderlas e incluso pues erradicarlas, ¿no? Entonces, desde estos aspectos culturales, ¿cómo podríamos hacer esta prevención, atención y erradicación? Y bueno, les voy a dar también la palabra en el orden de su participación y les pediría que fueran un poco más breves para que tengamos tiempo de la tercera. De acuerdo. Eh, bueno, respondiendo a la pregunta, partimos de nuevo de que el neoconfucianismo es la ideología que permea actualmente dentro de la sociedad coreana. Sin embargo, no siempre fue así. Como les mencionaba, una de las religiones también con presencia importante en Corea del Sur es el chamanismo. Durante la época de los Tres Reinos, el chamanismo jugó un papel aún más importante. Si bien existían chamanes varones, la principal figura de la chamana se encontraba en las mujeres. Entonces, esto significa que en esa época el empoderamiento femenino eh, pues estaba ahí, ¿no? Las chamanas eran estas personas que tenían conexión con la naturaleza, con los espíritus, quienes aconsejaban, entonces hasta podríamos hablar de pues un cierto matriarcado, ya que muchas de las transmisiones de este manto ocurrían de mujer a mujer dentro de la misma familia. Entonces, pues podemos abordar por ahí desde pues eh, esta contexto histórico, el papel de la mujer, porque pese a toda la base, tanto neoconfuciana como capitalista de su sociedad, pues siempre ha estado presente. La mujer coreana siempre ha estado presente y algo que es muy importante resaltar es que las mujeres siempre han tenido educación, siempre han estado insertas dentro de la educación y por lo tanto son mujeres muy preparadas. Al finalizar la era Joseon, que es donde principalmente es que se instaura este neoconfucianismo, pues se abre un poco más la península a la occidentalización. Entonces llegan las misiones cristianas, lo que permitió un papel más participativo de la mujer. Si bien, como les mencionaba, el chamanismo logró mantenerse, pues sí redujo mucho con la imposición del neoconfucianismo. Sin embargo, al llegar las misiones cristianas a Corea, son más participativas debido a que pues pueden servir como catequistas en los ritos religiosos. También se instauran escuelas de mujeres con, con ideales occidentales, lo cual permitió lo que les comentaba, el acceso a la educación. Más adelante, durante la ocupación japonesa, en el periodo entre guerras, y en el periodo entre guerras, perdón, pues sigue muy importante la participación de la mujer porque se insertan directamente a la fuerza laboral, entonces siempre estuvieron ahí. Ya para más adelante, durante los años 60, pues representó más oportunidades de trabajo, sin embargo, seguía habiendo este rezago en lo que es pues el, las mejores oportunidades laborales, pues. Y pues algunos logros históricos que han sentado los precedentes de la lucha de igualdad de género en Corea del Sur. Como les decía, durante la ocupación japonesa existieron algunas organizaciones sindicales de mujeres que organizaban huelgas exigiendo mejores situaciones laborales.
También en esa década de 1920 existieron grupos de mujeres socialistas y activistas. Sin embargo, estos grupos fueron mermados, pues ahora sí que con la Guerra Fría y esta ideología entre primer mundo, tercer mundo, consideraron a todos estos grupos como comunistas, entonces fueron desmantelados. Sin embargo, podemos ver que desde hace mucho tiempo la lucha ha seguido eh, desde varias trincheras. En los años 80, para conseguir la democracia, hubo muchos movimientos de protesta y se creó la Asociación de Mujeres Trabajadoras de Corea. Para los 90 existieron cambios a nivel constitucional que permitieron el reconocimiento de las mujeres en la línea sucesoria, reconocimiento a hijos nacidos fuera del matrimonio e igualdad de derechos para las mujeres divorciadas. Eh, en el año 2001, ya para el nuevo milenio, se creó el Ministerio para la Equidad de Género, posteriormente llamado Ministerio para la Equidad de Género y la Familia, el cual buscaba, más adelante les voy a explicar por qué digo buscaba, promover la conciencia y la cultura de igualdad de género entre mujeres y hombres y mejores oportunidades de trabajo y realmente equitativas. Les resalto que el neoconfucianismo congenia muy bien con el capitalismo. Entonces, pues pese a que han existido todas estas luchas, pues se sigue produciendo y reproduciendo la violencia contra las mujeres. Sin embargo, yo sí quiero dejar muy claro que pese a que estas bases están muy bien sentadas, las mujeres nunca han dejado de luchar y siempre han estado presentes y sobre todo para el desarrollo económico de la península. O sea, sin la participación de las mujeres durante la posguerra y el periodo de industrialización, Corea del Sur no hubiera llegado a ser lo que es ahora. Incluso en el ámbito económico, bueno, más bien en el ámbito económico y en el ámbito social, porque al final, ¿quiénes eran quien mantenían, tanto en reproducción sexual como reproducción social, a la fuerza de trabajo? Pues las mujeres, cuidando a los hijos y a los maridos. Gracias. Gracias, Mitch. Adelante, Rodrigo, por favor. ¿Voy yo o va Dani? Sí, perdón, Dani. Es que como tengo aquí el reloj y veo que... Sí, adelante, Dani, perdón. Gracias. Que vamos un poco atrasados. Sí, me apuro. Bueno, para poder plantear o responder esta pregunta, creo que es importante situarnos en el confucianismo, que es una constante cosmogónica que rige las relaciones sociales, políticas y económicas en China. Entonces, eh, también está el taoísmo y el budismo, aunque en menor o mayor medida, pero el confucianismo es un eje rector en la conducta humana y principalmente es quien va a ir dictando los valores y los principios en los que se va a ir promoviendo la feminidad y la masculinidad. Y estas tres corrientes buscan algo bien importante, que es la armonía conjunta. Entonces, desde el confucianismo, la visión de género siempre está dialogando en dualidad, y esto quiere decir que la feminidad que está representada por el yin y la masculinidad que está representada por el yang, o sea, del circulito que luego es muy fácil identificar por los colores blanco y negro, eh, es importante porque establecen ya un orden jerárquico y patriarcal de la naturaleza y también de los sexos. Y entonces, en este marco, las mujeres parecen no siempre estar nombradas y siempre estar invisibilizadas a partir de sus vínculos con el yo masculino, y por lo tanto, esta estructura binaria en la que se van dando los niveles del género desde lo ontológico, siempre va categorizando los rasgos de mujer a partir de lo físico, lo irracional, la suavidad, ¿no? Todo aquello que nuestro imaginario está vinculado con lo femenino. eh, que por su parte los rasgos de los hombres van más relativizados a la espiritualidad, a la racionalidad, a los valientes, a cuestiones más independientes, y que por tanto los hombres tienen el pensamiento analítico para poder acceder a la toma de decisiones de lugares de poder. Y en este sentido,
los rasgos de la mujer se van convirtiendo en estándares para el juicio moral y la interpretación social del confucianismo va marcando esa desigualdad del género. Y si bien en esta distribución de la desigualdad del género también va una desigualdad del poder, ah, creo que es importante siempre estar como planteando a la literatura de las mujeres chinas a partir de cómo hay un antecedente confuciano que las va o que las ha puesto en esa categoría o que las ha llevado a reflexionar desde su papel como mujer. También no hay que dejar de lado que el confucianismo, al ser una corriente de pensamiento, pues va ligada a los distintos modelos y a las distintas formas en las que las políticas o las dinámicas económicas van transformando a las sociedades. Y en ese sentido, el confucianismo en la China actual ha sido matizado por los procesos políticos, económicos y de globalización que el país ha experimentado desde la década de los 70. Y entonces, en este contexto, las mujeres han podido acceder a otros espacios en el que se van cuestionando esta subordinación histórica en la que se les ha negado su papel o un papel importante eh, frente a la dinámica social, pero que además también hay un reconocimiento de la participación de las mujeres como mano de obra y en la inserción laboral, porque es una necesidad del Estado. Entonces las mujeres también van adquiriendo nuevos puestos y nuevos lugares a partir de estas transformaciones y estas necesidades que el Estado chino va identificando como prioritarias. Y en los últimos 10 años, eh, esto se ha visto en aumento a partir de la profesionalización femenina, pero también a partir de cómo se van representando las mujeres en niveles gubernamentales de liderazgo. Y todo esto para poder entender que fomentar la prevención y atención desde, desde el papel que han jugado las escritoras chinas viene acompañado de varios matices, y entre esos matices está una reinterpretación de la perspectiva moderna del confucianismo, en el que las mujeres, gracias a esta búsqueda del éxito profesional y del éxito laboral, y también que han cuestionado su rol de cuidadoras, ¿no? Em, desde esta lógica de armonía que implanta el confucianismo, les ha llevado a una reivindicación de cuál es su papel, no solamente como mujeres, sino como escritoras. Y creo que este papel lo tienen bien claro al hacer una denuncia de las experiencias violentas que han vivido y que también lo van matizando al decir que las dinámicas que las trastocan no son unidireccionales o de subordinación, sino que son dinámicas que vienen a partir de un entramado social que lo justifica y lo reivindica. Y por eso me parece que la literatura es este espacio que les da más apertura para poder nombrarse y visibilizar violencias que no siempre son tan identificables a primera vista, porque creo que algo importantísimo es que la violencia, para poder identificar la violencia, hay que primero nombrarla como violencia, ¿no? Y tiene que ser una violencia que tú como mujer sepas que te está violentando, porque si alguien más llega y te dice, esto es violencia, si tú no lo estás eh, identificando como tal, es difícil que puedas atender algo que para ti no es violencia. Y creo que esa es una labor importante que hacen las mujeres escritoras. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, estamos sobre tiempo. Hay una tercera pregunta. Creo que sí nos da tiempo de hacerla, pero también les pediría que traten de responder a esta pregunta como si fueran sus conclusiones, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Ok.
Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué papel pueden jugar las políticas públicas, el arte, la literatura y las iniciativas comunitarias en la transformación de las narrativas de género y la reducción de las violencias hacia las mujeres? Entonces, por favor, así como conclusión rapidísimo, le daría la palabra otra vez a Dani, o no sé si nos dé tiempo de que Rodrigo conteste también. ¿Sí? Pero súper rápido. ¿Va? Gracias. Bueno, puedo aprovechar para responder las dos preguntas juntas. Exacto. Em, bueno, en Japón existe desde hace unos años, por lo menos más o menos cerca de las Olimpiadas, o sea, como de 2020 para acá, una tendencia hacia volver a una lógica de vivir o hacia un etos de vida previa a 1968, a la renovación Meiji, ¿no? Es decir, previa a que llegara la modernidad capitalista al país. Y es muy interesante, ¿no? Ver cómo esta localidad, pues, o más bien esta lógica se va construyendo no desde una organización gubernamental formal, sino desde actividades o desde acciones que la población está tomando en general, ¿no? En ese sentido, podemos ver muchos rasgos, ¿no? Como de este arcaísmo que los japoneses están comenzando a vivir y que surge como una afronta, ¿no? Contra la violencia de la lógica productivista capitalista, ¿no? Entonces, este arcaísmo además me parece que coincide mucho con lógicas de crecimiento económico, ¿no? Que además, por una o por otra razón, es también lo que está viviendo el país. Si revisamos el PIB, ¿no? En los últimos años de Japón ha ido decreciendo, ¿no? Y a pesar de que sigue en el top 10, ¿no? De las economías más grandes del mundo, cada vez parece que es algo que en general a los japoneses les deja de interesar tanto, ¿no? Y bueno, tiene que ver con muchos factores, no solamente con lo acontecido en Fukushima, pero si pensamos en el caso de Fukushima y en este arcaísmo y en estas lógica decrecentista de vivir con justo lo necesario, pues habría que preguntarse cuál es la necesidad de que existan reactores nucleares, de esta magnitud, ¿no? O sea, no fue un reactor el que falló, fueron 6 reactores, fueron 3 de 6 reactores en total, ¿no? Y los 6 fueron dañados. Y no es la única planta nuclear que existe en la región de Tohoku, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Me parece que fuera de una lógica capitalista, pues se podría empezar a pensar en el mantenimiento de la energía eléctrica en el país desde otras formas de generar la energía, ¿no? A lo mejor termoeléctricas, a lo mejor pensar en el carbón, que bueno, por supuesto ambas contaminan, pero que no tendrían un riesgo tan grande como la energía nuclear, ¿no? Y que además no viven en el mito que vive la energía nuclear contra el que siempre estaré en contra, pero bueno. Además, es importante considerar, o a mí me parece muy importante, reconocer cómo es que las mujeres resistieron los embates del incidente en Fukushima, ¿no? Me parece que en las lógicas, en las acciones que ya estuvieron, hay una negación intrínseca al capital que se superpone por el cuidado y incluso por el cariño que le tienen a la comunidad, ¿no? Porque hay un tránsito, ¿no? De una lógica economicista hacia una lógica más comunitaria. Y eso fue lo que hicieron básicamente las mujeres, ¿no? Si nos echamos un clavado en los testimonios, en la literatura que existe, y que son las fuentes primigenias a las que podemos tener contacto, ¿no? Sobre qué pasó en el 11 de marzo, perdón. eh, Podemos ver que muchas de ellas, las que tenían, por ejemplo, un negocio de comida, bueno, pues se pusieron a entregar comida a la población. Las que tenían cerca escuelas, bueno, se pusieron a juntar a los niños que estaban cerca, ¿no? O sea, siempre hubo una lógica de apoyar a las otras personas que estaban enfrente, sin importar cuál era el beneficio para ellas, ¿no? Lo importante era salvaguardar la vida de ambas partes, ¿no? Tanto de esa persona como de las personas a las que podía apoyar, ¿no? Y es algo que particularmente hicieron las mujeres, ¿no? No hay, hasta donde yo he leído testimonios de hombres como tan claros en la manera en la que decidieron apoyar a su comunidad. Y en ese sentido, respondiendo a esta última pregunta, me parece que particularmente es importante aprovechar o utilizar medios como las películas, como cualquier tipo de medio escrito, ¿no? La literatura, los testimonios como tal, que son muy, a lo mejor, anecdotarios, ¿no? Pero recuperar otros medios como el manga inclusive, ¿no? Que es algo que llega a mucha población, no solamente dentro de Japón, para tener una especie de bitácora, una especie de reservorio
en el que podamos, cualquier persona en cualquier latitud del mundo, ir y consultar, bueno, qué pasó y cómo fue que sobrevivieron las personas a este incidente, ¿no? Es importante también, ¿no? Como revisar que hay mujeres que, si bien a lo mejor no han podido escribir una novela o escribir un manga o escribir el testimonio, lo que han ido haciendo es ir a diversas escuelas primarias, por ejemplo, e ir a contar su experiencia, e ir a contar cómo sobrevivieron, e ir a contar cómo la lógica de comunitaria, ¿no? Pudo, en este caso, más que el Estado-nación japonés, ¿no? Si no hubiera sido por el apoyo que se tenía entre la comunidad de las distintas prefecturas de la región de Tohoku, posiblemente la tragedia de Fukushima hubiera sido una tragedia mucho más grande, ¿no? Entonces, pienso, no sé qué papel puedan jugar las políticas públicas, creo que les tengo eh, poca fe, pero creo que le tengo mucho más fe a la manera en la que la comunidad puede acercarse y, siendo un movimiento desde abajo, construir lógicas que permitan sobrevivir y superar fenómenos tan grandes, tan estructurales, con violencias bien imbricadas, ¿no? Y de esa manera se puede superar, ¿no? Estos procesos violentos que a los que a lo mejor no tendríamos, o sea, que uno solo no podría ver, ¿no? Y que si esperamos la acción del Estado-Nación, nos tocaría o nos pasaría como a muchas víctimas que hasta el día de hoy, 3 años después, pues no han recibido una respuesta sobre qué va a pasar con su casa, que sigue descontaminándose, ¿no? Y seguirá descontaminándose muchos años después. Entonces creo que con eso cierro. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces, ahora sí, la última pregunta, manera de conclusión, que sería sobre políticas públicas. Le daría la palabra a Mitch Volantín, por favor. Muchas gracias. Bueno, para responder esta pregunta y también pues esbozando la reflexión final, como conversamos anteriormente, históricamente las mujeres coreanas no han dejado de luchar por sus derechos aún dentro de la estructura ideológica y esta sociedad pues altamente patriarcal que en muchas ocasiones ha mermado la lucha. Les decía que hablaba en pasado del ministerio porque lamentablemente con el actual gobierno del presidente Yoon Suk-yeol, ha deteriorado mucho el derecho de las mujeres y se ha mermado aún más. Se ha eliminado de, mm, de los planes de estudio los conceptos como igualdad de género, salud y derechos sexuales y minoría sexual. Y retomando un poco las ideas de mi compañero Rodrigo, como él dijo, no le tengo fe a las políticas públicas porque pues también este ministerio lo quiere desaparecer y fusionarlo con el de salud y bienestar. Entonces ya no habría como un espacio exclusivo para hablar de estos temas de género. Y como les decía, de acuerdo con Rodrigo, que la lucha queda dentro de la comunidad. La lucha la hacen las mujeres desde su trinchera. Justo ahí se encuentra el corazón de la lucha feminista de Corea del Sur. Y pues todas estas han sido respuestas a los cuestionamientos y a toda esta violencia estructural que conlleva la violencia simbólica. Eh, bueno, la manera en la que luchan las mujeres surcoreanas es a través de Internet. Yo quise retomar esta parte del feminismo surcoreano, de que la lucha principalmente es en línea. Sí hay manifestaciones como las hay aquí, que salen a las calles, sin embargo, pues, y aún más con este gobierno actual, pues hay un miedo en salir a las calles. También hay que resaltar el hecho de que toda manifestación feminista en Corea del Sur la consideran como feminismo radical. No hay que quitar el dedo del renglón de ahí. Y bueno, al no poder apropiarse con esa libertad de espacios físicos, las mujeres surcoreanas han optado por apropiarse de otros espacios, de los espacios digitales, dentro de la dimensión de lo público y de lo privado. De lo privado, aprovechan el anonimato que te pueden dar las redes sociales, pues para comentar lo que quieras. Justamente uno de los grupos de mayor popularidad dentro de la década pasada, en 2015, fue un grupo llamado Megalia,
que empezó sus manifestaciones en foros en línea y posteriormente en Twitter. Twitter en Corea del Sur, bueno, ahora X, es usada muchísimo para denunciar este tipo de abusos y de prácticas que merman los derechos y transgreden a la mujer. Em, Sin embargo, como les digo, esto está muy mal visto porque lo consideran feminismo radical. También otra parte muy importante fue en 2018 con el movimiento Me Too, que se denunciaron múltiples abusos, sobre todo en la esfera de lo laboral y el ámbito doméstico, denunciando violencia física. El más reciente movimiento que se ha gestado desde 2019 ha sido el movimiento 4B, que es lo que consideran aún más radical, que es prácticamente no relacionarse con hombres, no ser madre, no tener sexo con hombres y no emparejarse con hombres. También hay otro movimiento llamado Take Off the Corset, inspirado en un libro llamado The Beauty and the Misogyny. Pero con corset entendemos los corsets modernos, que se refiere a todas estas prácticas estéticas extremas en busca, pues, de ese estándar de belleza inalcanzable, lo cual ha llevado a la mujer coreana a este tipo de violencia sobre su corporalidad. Y ya para concluir, dentro de la industria cultural coreana, que es esta que sigue produciendo y reproduciendo una imagen de esa mujer coreana perfecta, pero violentada, se han tomado medidas muy laxas, como permitir licencias y periodos de descanso para las chicas, para cuidar de su salud física y mental. La repercusión no ha sido muy amplia porque los contratos, como lo mencionamos en las preguntas anteriores, siguen siendo muy abusivos. Sin embargo, todas estas manifestaciones, tanto en línea como físicamente, las pocas que hay, pues han permitido a, a las nuevas generaciones pues crear otro tipo de ideales. Tan así que pues este movimiento 4B está pegando tanto que tenemos tasas de natalidad muy bajas en Corea del Sur. También como último punto y respondiendo a la parte de qué papel juega el arte, pues en este caso sería la música. Hay que tomar con pinzas esto, ya que pues todas estas canciones, videos, etcétera, pues pasan a través de los ojos de un productor, de un director, etcétera. Sin embargo, el hecho de que estas chicas ya puedan hablar de letras con temas más transgresores, pues significa que ya tienen más voz y esto resuena en las nuevas generaciones. Hay canciones que ya te hablan sobre pues que la mujer no necesita un hombre, que no tienes que ser pues en ese estándar de belleza, que tú eres bonita tal y como eres, todos estos discursos. Incluso hay canciones que hacen cierta burla pues sobre esa imagen de esposa perfecta, mujer perfecta. Em, Les voy a compartir brevemente un código QR donde hice una breve playlist donde pueden encontrar esas canciones que, repito, hay que tomar con pinzas esta información. Sin embargo, pues ha servido para simbrar los cimientos de esta sociedad patriarcal y dar paso a nuevos ideales y pues continuar la lucha con las generaciones más jóvenes, aunado a que la imagen que se proyecta del país pues ya no es tan pulcra como suele ser, sino que ya igual en las comunidades internacionales comienza pues a resonar todos estos movimientos. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mitch. Le pediría ahora a Dani que nos dé su respuesta para esta misma pregunta, por favor. Sí, de forma breve, yo creo que las escritoras chinas han encontrado formas muy creativas y valientes de visibilizar su trabajo, de abordar cuestiones de género, a menudo en contextos de censura y restricciones. Y creo que han ganado dos espacios importantes. Uno es el espacio público y el espacio comunitario,
a partir de iniciativas digitales y comunidades literarias independientes. Un ejemplo de ello fue un canal de WeChat que se llamaba Feminist Voices. Y bueno, era un lugar de discusión y tertulias que además permitió una conexión con audiencias más amplias fuera de lo local o lo nacional y que dio mucha visibilización a nuevas escritoras. Y es importante bueno, era importante este canal porque ya lo cerraron, porque también participaban escritoras que vivían en espacios rurales. Entonces nos daban una perspectiva de otro tipo de violencia. Y, y el segundo espacio es en lo institucional. Si bien con la instalación de la República Popular China hubieron transformaciones en los parámetros de las artes escénicas, creo que también fue un punto focal para que las mujeres empezaran a participar en estos lugares institucionales y fue así como lograron, o gracias a esos impulsos, la creación de la Federación de Mujeres Chinas, que ha jugado un papel importante en la promoción de derechos de las mujeres y ha estado trabajando en programas de desarrollo para la inserción laboral de mujeres, pero también es una plataforma que mujeres y escritoras de renombre han utilizado para influir en los debates y en políticas públicas. Que las políticas públicas podemos cuestionarlas porque son pocas y muchas veces a los márgenes de lineamientos em, internacionales, pero han servido para visibilizar temas relacionados con la igualdad de género. Y en esta parte de lo institucional, se encuentra el Premio Mao Zedong de Literatura, que es uno de los más prestigiosos y que además es patrocinado por la Asociación de Escritores de China, en el cual se reconocen obras que reflejan la realidad social y los cambios del país, y donde actualmente solamente 2 mujeres han sido galardonadas con él. Una es Wang An-yi por su novela El largo río de la memoria, y la otra es Shantie con Alas pesadas. Y ya para finalizar, me gustaría compartirles 2 títulos de novelas de la escritora Fan Fan, que son o que se encuentran traducidos al español y que son de fácil acceso y adquisición aquí en México. Uno es El Crepúsculo y la otra es La voz que permanece. Y desde lo académico les recomiendo un texto muy ameno sobre la literatura, que es Expresiones de trauma en narrativas autobiográficas de mujeres escritoras chinas y argentinas de Shantie bueno, de una académica de Shanghai que se llama Shan Tingting y que nos da un panorama muy bien documentado para abordar estas cuestiones de literatura, violencias y las dinámicas que han adquirido las mujeres para redefinirse. Gracias. Muchas gracias, Ani. No sé, Rodrigo, si quieres agregar algo más o ya quieres que pasemos a preguntas y respuestas. Yo creo que podemos pasar porque creo que solo ¿Sí? podría agregar un poco como no sé, como cosas que han dicho sobrevivientes, ¿no? O mujeres que han estado como compartiendo. Hay una mujer que se llama, por ejemplo, Yoko Shoji, que ella lleva las experiencias de lo que ella vivió durante 2011 eh, a, a las universidades, ¿no? Y entonces ella cuenta que platica con los estudiantes de las universidades y muchas veces ellos que pues no son tan jóvenes como para ya no recordarlo, no tienen muchas veces conocimiento de lo que sucedió, ¿no? O saben, pues pasó algo en Fukushima, pero no hay gran cosa, ¿no? Este, entonces, ella, por ejemplo, dentro de lo que platica con ellos, les dice, ¿no? Que pues no sabe qué es lo que va a pasar con su ciudad natal en la que ella solía vivir y que tampoco sabe si hay un proceso estandarizado que permita saber cuándo es que va a poder regresar a esa ciudad, ¿no? Y pues es muy interesante, ¿no? Porque em, buscaba durante la preparación para este conversatorio si había protocolos como muy establecidos al respecto como de qué sucedió, ¿no? O de qué hacer en caso de que llegara un terremoto y un tsunami, ¿no? Conjuntos. Y lo que parece ser es que no está, al menos la planta Fukushima Daiichi no estaba preparada para recibir un terremoto tan fuerte, ¿no? O sea, se reconoce como el terremoto más fuerte en la historia de Japón y el cuarto más fuerte en la historia del mundo desde que se tiene registro, ¿no? Entonces, es
bueno, es terrible, pero es interesante la manera en la que eh, o sea, este incidente demostró la fragilidad de muchas cuestiones, ¿no? Tanto del proceso de producción capitalista, porque una vez que se quedó sin energía la región, todo colapsó, ¿no? Las carreteras estaban colapsadas, también es por eso que las mujeres no pueden salir de manera tan sencilla, em, pero como también las vidas fueron, pues trastocadas en diversos niveles, ¿no? Hay así, pues muchas, pues historias, ¿no? O sea, por ejemplo, hay historias de la misma Shoji en la que ella menciona que pues toda la vida pensó que era muy bueno, ¿no? Que la planta de Fukushima Daiichi estuviera construida cerca de ella, porque eso aseguraba que siempre iba a tener electricidad y que eso también le aseguraba a la ciudad capital, a Tokio, energía pues para toda la vida, pero que una vez que pasó el incidente, dice, pues es que las plantas nucleares que no pueden ser al 100% controladas por el ser humano, pues tampoco tendrían que estar construidas, ¿no? Y bueno, el caso del incidente fue claro, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me estoy extendiendo con el tiempo, pero bueno, por aquí lo dejo por ahorita. Ok, muchas gracias. Pues bueno, entonces preguntaríamos a nuestros asistentes en Zoom si tienen alguna pregunta. Este sería el momento. No sé si también en Facebook haya preguntas. Y si no, pues estaríamos pasando como a las reflexiones finales. Entonces, ¿tenemos preguntas aquí en Zoom? No, ¿verdad? Bueno, pues entonces daríamos, para terminar en tiempo, paso a las reflexiones finales. Pues bueno, es muy importante abordar los temas de las violencias de género, pues no solo a nivel universitario, ¿no? Sino hacer un poco más de eco, llegando pues a las personas, salir de la universidad, ¿no? Y que estos mensajes puedan ir un poco más allá también del ámbito académico. Pues bueno, las actividades bueno, estos espacios para dar, difundir, divulgar y hablar de estos temas pues son muy, muy importantes. Creo que especialmente en este contexto en donde pues está habiendo cambios políticos, pero también cambios climáticos y en donde, por ejemplo, pues ya se habla de una migración climática, que es un tema que ya se está estudiado, ¿no? Cómo se van a desplazar las personas, los centros de trabajo, pero creo que se ha quedado en migración climática en general, ¿no? O sea, como grupo de personas. Y quizá también haría falta ver, pues, justamente cómo va a afectar a las mujeres, ¿no? Cómo van a ser ellas desplazadas desde su centro, em, bajo qué condiciones, ¿no? Hacia dónde van a llegar, los problemas culturales también de estos espacios donde van a ser recibidas. Bueno, eso en el caso como de la migración climática, ¿no? Y en el caso de la literatura, pues precisamente, ¿no? Lo que les comentaba hace rato, pues es una forma de denunciar, de dar voz, de alzar la voz. Entonces, bueno, hay diferentes formas en las que uno puede estar desde su propia, bueno, personalidad e individualidad, estar tratando de erradicar, pues, este tipo de violencias y probablemente la literatura, pues, sea también una de esas, ¿no? Y, pues, en el caso de la industria coreana, pues, creo que es muy importante porque hay veces que no nos damos cuenta de todo lo que está detrás de esa industria de entretenimiento, ¿no? Y no es hasta que nos ponemos a reflexionar, pues todo lo que está detrás que nos damos cuenta que a lo mejor a veces sin querer, cada vez menos espero, pero reproducimos ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que estuvieron en esta mesa, fue un gusto escucharlos, presentar su introducción y luego sus respuestas a las preguntas que estuvimos haciendo. Y ya nada más le preguntaría a los organizadores si hay alguna otra pregunta, si damos por terminada, hacemos una pausa y les estaríamos invitando que se queden a la siguiente sesión que está casi a punto de comenzar, en donde vamos a continuar hablando de las violencias de género, pero en otra región, también asiática y africana, pero que no es esta. Si no hay ninguna pregunta y no quieren agregar algo, pues daría por terminada la mesa. No sé, ¿quieren agregar alguna otra cosa, algún comentario? ¿No?
pues agradecería mucho al Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África por sumarse a estos días para realizar jornadas y actividades en pro de la erradicación de la violencia de género. Y también les agradecería por dar espacio a los jóvenes que están a lo mejor iniciándose en el estudio de estos temas, porque pues es muy importante también darles voz a ellos, no nada más a veces a los grandes académicos, ¿no? Que de los cuales obviamente aprendemos mucho, pero también es importante darle voz a los más jóvenes. Entonces, pues me parece una iniciativa muy buena que les hayan dado espacio a estos chicos, chicas y chiques. Entonces, bueno, pues ya sería todo. Yo me despediría, les daría las gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos.